Ataque sin cuartel de los estados en contra de la privacidad de los ciudadanos. En este caso concreto, en el mundo de los llamados criptoactivos. Veámoslo. Aunque muchas veces suele afirmarse que Bitcoin o Ethereum son medios de intercambio anónimos, en realidad son medios de intercambio seudónimos. Es decir, todas las transacciones, todas las transferencias de unidades de Bitcoin o de unidades de Ethereum quedan registradas en el blockchain, en la cadena de bloques, y ese registro es público para todo el mundo que quiera consultarlo. Eso significa que si podemos asociar una determinada dirección de Bitcoin o una determinada dirección de Ethereum con una persona física reconocible, podemos conocer todas las transacciones que esa persona a través de esa dirección ha efectuado mediante Bitcoin o mediante Ethereum. O dicho de otra manera, según cómo estructuremos nuestra identidad digital y los intercambios a través de estos nuevos medios de intercambio digitales, la privacidad de las personas y de sus operaciones económicas puede ser mucho menor con Bitcoin o con Ethereum que con el dinero en efectivo e incluso con el dinero bancario. Porque cuando efectuamos una transferencia bancaria, el banco y todos los trabajadores del banco pueden tener conocimiento de ella y, por supuesto, también las autoridades políticas. No es algo que debiera suceder, pero en la práctica sucede. Ahora bien, el resto de la sociedad no tiene por qué tener conocimiento de ella, ni de cuánto dinero tenemos depositado o invertido en el banco. Sin embargo, repito, según cómo estructuremos nuestra identidad digital y las transacciones a través de Bitcoin o de Ethereum, el conjunto de la sociedad sí podría saber cuánto dinero, cuánto valor económico tenemos almacenado en Bitcoin o en Ethereum y qué transacciones, qué transferencias hemos efectuado con nuestro dinero almacenado en forma de Bitcoin o Ethereum. Y tengamos presente que la privacidad no solo es una propiedad importante de un medio de intercambio por el hecho de que podamos ser pudorosos sobre nuestra vida privada y por tanto no queramos que el resto sepan exactamente cuánto dinero tenemos o qué estamos haciendo con ese dinero, sino que la privacidad también es absolutamente indispensable para salvaguardar nuestra seguridad personal. Si el resto de la sociedad sabe con exactitud cuánto dinero tenemos almacenado en unidades de Bitcoin o en unidades de Ethereum, algunos elementos criminales dentro de esa sociedad podrían optar por coaccionarnos, chantajearnos, secuestrarnos, para que les transfiramos esas sumas de dinero que saben con certeza que tenemos. Por no hablar de escenarios políticos distópicos que hoy pueden parecernos poco probables, pero que suponen un riesgo que siempre va a estar ahí. Si todas las transacciones que hemos realizado a lo largo de nuestra vida quedan registradas y quedan archivadas, cualquier tirano en el futuro dispondría de un registro perfectamente individualizado y vinculado a cada persona sobre las actividades ideológicas que esa persona ha llevado a cabo. Por ejemplo, financiar a este determinado partido o a esta determinada asociación, o comprar estos libros con esta orientación ideológica. Y ese tirano, disponiendo de todo el histórico de todas las transacciones de los ciudadanos de su país, podría obviamente decidir purgar a aquellos que sean elementos contrarrevolucionarios y peligrosos para el mantenimiento, para la preservación de la lealtad al nuevo régimen tiránico. Por tanto, proteger nuestra privacidad, o al menos disponer de la opción, del derecho de proteger nuestra privacidad, si así lo queremos, es algo absolutamente indispensable para salvaguardar nuestra libertad frente a muy diversas contingencias sociales o políticas a las que, por desgracia, podemos tener que enfrentarnos en un futuro. Y este es un problema que no afecta solo a esa categoría de activos que popular e imprecisamente se ha venido a llamar criptoactivos.
aunque antes he mencionado que en principio el resto de la sociedad no sabe ni el dinero que tenemos en el banco ni las transacciones que hemos efectuado a través de nuestra cuenta bancaria, nada impide que haya filtraciones, robos de datos privados a esas entidades bancarias. Sin ir más lejos, esta misma semana se ha producido una gran filtración de datos bancarios del Banco Santander. Y esa filtración obviamente abre las puertas a que algunos de esos clientes puedan ser en el futuro chantajeados por aquellos que han accedido a esos datos privados. Pero en el caso de Bitcoin o de Ethereum, como digo, esto puede llegar a ser más exagerado, porque si alguien consigue asociar la dirección con la identidad digital de una persona, y esto por desgracia se va volviendo cada vez más sencillo en la medida en que el Estado obliga a la mayoría de exchanges a que identifiquen y mantengan registros de los datos personales de sus clientes, el famoso KYC, Know Your Customer, pues como digo, si se asocia la identidad digital con la dirección de Bitcoin o de Ethereum, entonces cualquier persona mirando la cadena de bloques puede conocer las tenencias de criptoactivos y las transacciones efectuadas desde una determinada dirección. Ahora bien, esta posible debilidad, esta posible fragilidad de algunos criptoactivos como Bitcoin o Ethereum, el pseudonimato, el conocimiento público de todas las transacciones y de todas las tenencias de activos de un determinado seudónimo dentro de la cadena de bloques, se puede contrarrestar, se puede corregir a través de ciertos mecanismos que también han sido desarrollados dentro del ecosistema de estos activos digitales. Una de esas herramientas son los llamados mezcladores o mixers. Son herramientas que mezclan las transacciones de multitud de usuarios de estos criptoactivos, de Bitcoin o de Ethereum, de tal manera que una vez mezcladas las diversas transacciones de muchos usuarios, sea imposible, observando el blockchain, conocer qué tokens, qué unidades de Bitcoin o de Ethereum corresponden a cada uno de los muy diversos usuarios cuyas transacciones se han mezclado a través de ese mezclador. Es decir, que los mezcladores sirven para romper, para quebrar la trazabilidad a partir del momento de la mezcla de las transacciones efectuadas a través de Bitcoin o de Ethereum. Y rompiendo la trazabilidad, se consigue mantener dentro del blockchain la privacidad de cada usuario, protegiendo así su seguridad personal frente a riesgos sociales o políticos como los que hemos mencionado antes. Pues bien, durante las últimas semanas estamos asistiendo a una ofensiva estatal sin cuartel contra los mezcladores. Así, hace menos de un mes, el FBI estadounidense detuvo a los creadores y al consejero delegado de la cartera de Bitcoin Samurai por ofrecer un servicio de mezclador, Whirlpool, al que vinculaban con el blanqueo de capitales. Y hace apenas unos días, la justicia holandesa también detuvo al creador de Tornado Cash, un servicio de mezclador de Ethereum. Y la acusación dirigida contra el creador de Tornado Cash fue exactamente la misma, que a través de Tornado Cash se podía efectuar blanqueo de capitales. Cuidado, a ninguna de estas personas se las ha detenido porque ellas hayan blanqueado capitales, sino por haber creado una herramienta que es susceptible de posibilitar para terceras personas el blanqueo de capitales. Todavía peor, ni siquiera se les ha detenido exclusivamente por estar operando un negocio que permitiría el blanqueo de capitales, sino por haber creado intelectualmente una herramienta que puede ser operada, replicada por cualquier persona para blanquear capitales, en este caso a través de criptoactivos, porque Tornado Cash es una herramienta de software libre y por tanto, al ser su código público, cualquiera puede utilizar ese código para reproducirlo descentralizadamente. Es decir, lo han detenido por hacer uso de su libertad de conciencia y de invención, por proponer, por plantear, por poner encima del tablero público
el diseño de una herramienta que, al posibilitar la salvaguarda de la privacidad de cualquier persona, también posibilita el blanqueo de capitales. El tribunal holandés, que ha ordenado la detención del fundador, del creador, del inventor de Tornado Cash, es muy claro a este respecto. En otras palabras, el sospechoso 1 y el sospechoso 2 son los inventores, los creadores y los implementadores de Tornado Cash. Por consiguiente, también son responsables de las consecuencias de la puesta en funcionamiento de esta herramienta. El hecho de que los contratos inteligentes sean autónomos, inmutables e imparables no les exculpa en este contexto. Al fin y al cabo, estas propiedades no son casuales, sino que son el resultado de una elección consciente por parte de los diseñadores, de los creadores de esta herramienta. Tornado Cash funciona tal como fue diseñada. En opinión de este tribunal, por consiguiente, el sospechoso, que repito, únicamente es el creador, el promotor de Tornado Cash, el sospechoso puede ser considerado perpetrador, ejecutor de las operaciones de blanqueo de capitales que sean llevadas a cabo a través de Tornado Cash. Para que nos hagamos una idea, esto es como si yo invento los cuchillos, monto una fábrica de producir y de comercializar cuchillos, y como alguien puede utilizar los cuchillos para apuñalar a otras personas, a mí me consideran responsable por el hecho de inventar, producir y vender cuchillos de los daños que ha sufrido la persona que ha sido apuñalada. Incluso podrían imputarme la responsabilidad de esos daños meramente por haber inventado el concepto, el instrumento, la técnica de producción de un cuchillo, aun cuando yo no produzca ni venda cuchillos, aun cuando se trate meramente de información que he volcado en el acervo social. Da igual, lo que está diciendo el tribunal holandés es que soy responsable o corresponsable del uso que otras personas hagan de esa herramienta que intelectualmente yo he creado. El disparate es mayúsculo no solo porque suponga un ataque contra la libertad de conciencia, contra la libertad de expresión o contra la libertad de invención. Es también un disparate porque, en este caso específico, busca destruir las herramientas que dentro del ecosistema de las monedas digitales permitían salvaguardar la privacidad de sus operadores y, por tanto, la seguridad de esos usuarios. O expresado en otros términos, a la hora de atacar la privacidad de los usuarios, en este caso, en el ecosistema de los criptoactivos, pero también en otros posibles escenarios, como por ejemplo el de las comunicaciones encriptadas, a la hora de atacar la privacidad de los usuarios, el Estado ya ni siquiera respeta derechos tan fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad de expresión o la libertad de invención. Ni siquiera esos derechos fundamentales constituyen hoy por hoy barreras efectivas para impedir que el Estado aniquile los estándares de privacidad que el sector privado desarrolla autónoma y descentralizadamente para protegerse no solo de los criminales dentro del sector privado, sino también de ese gran criminal institucionalizado que es el Estado. Por eso, una de las batallas sociales y políticas fundamentales a lo largo de este siglo XXI será volver a implantar, restablecer los límites firmes, tajantes, estrictos que habíamos conseguido imponerle al Estado durante las décadas y los siglos anteriores y que ahora mismo está pisoteando para conseguir un mayor control, por la vía de eliminar cualquier resquicio de privacidad, sobre los ciudadanos. No solo hemos de revalorizar socialmente la importancia prudencial que en nuestras vidas tiene mantener unos ciertos estándares de privacidad, sino que sobre todo hay que exigirle al Estado que no sobrepase sus límites, que aun cuando tenga como objetivo que no existan espacios de privacidad,
El Estado no tiene ningún derecho a alcanzar ese objetivo controlador si para alcanzarlo ha de pisotear los derechos fundamentales de las personas. Ni el fin es correcto ni los medios empleados son legítimos. Y es que hoy por hoy el Estado, en lugar de proteger o al menos respetar a las personas honestas e inocentes, prefiere aliarse con los criminales para conculcar la privacidad y los derechos de las personas.